Bienvenidos amigos de la comunidad del arte de las finanzas. Bueno, se nos termina el 2025 y nos encontramos en un momento bien particular. Por un lado, parece que el panorama local empieza a ordenarse un poco, pero si levantamos la vista, el mundo está lleno de tensiones e incertidumbre. Así que hoy lo que vamos a hacer es desmenuzar este escenario tan complejo y ver cómo podemos navegar el mundo de las inversiones de cara al 2026. Y para arrancar, quiero que partamos de esta frase de Daniel Garro que es fundamental. Miren, esta idea es nuestro punto de partida. En un año que se ve que va a ser tan selectivo como el 2026, entender nuestro propio perfil, saber quiénes somos como inversores es más importante que nunca. Vamos a analizar lo que dicen los especialistas, sí, pero siempre con esta idea en la cabeza. Así que, aquí sentamos las bases. La estrategia es algo personal. Este análisis que vamos a hacer es una herramienta educativa. Es un mapa para pensar, no es una receta mágica para seguir al pie de la letra. Después de un 2025 que fue bastante movido, todos los especialistas coinciden en algo. El 2026 va a exigir un enfoque mucho más quirúrgico, más cuidadoso. Y esta imagen, la verdad, lo resume todo. Es la gran historia del momento. Por el lado local, tenemos un horizonte un poco más tranquilo, sin el ruido de las elecciones y con sectores clave como el agro, la minería o la energía que podrían empezar a traccionar fuerte. Pero claro, cuando miramos para afuera, el cielo se nubla un poco. Hay tensiones geopolíticas, hay dudas sobre lo que van a hacer los bancos centrales de las grandes potencias, y ese es justamente el equilibrio delicado que vamos a tener que manejar en 2026. A ver, metámonos un poco más en esos riesgos internacionales que los analistas tienen en el radar. Se habla, por ejemplo, de los desafíos enormes que tienen Estados Unidos y Japón para refinanciar sus deudas. También suenan alarmas sobre una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial. A eso le sumamos el impacto de las elecciones de medio término en Estados Unidos y, como siempre, la gran incógnita de qué va a hacer la Reserva Federal. Cualquiera de estos factores podría sacudir bastante los mercados globales. Ok, con todo este panorama tan movido, la pregunta del millón es: ¿y ahora dónde ponemos la mira? Vamos a ver qué herramientas, qué activos concretos están analizando los expertos. Y si les parece, empecemos por casa, con los instrumentos en pesos que están pensados para el plan económico local. El punto clave acá, lo más importante entender, es que los especialistas ven a estos bonos como una herramienta más bien defensiva. Su objetivo principal no es que nos hagamos ricos, sino que nuestro dinero no pierda valor. En un entorno donde la inflación, aunque vaya bajando, sigue siendo un tema, estos bonos buscan proteger nuestro poder de compra, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo decidimos entre un bono y otro? Bueno, la elección depende totalmente de lo que creamos que va a pasar con la inflación. Si uno confía en que el plan de desinflación va a seguir firme y va a ser exitoso, los bonos a tasa fija, como el T30J6, se vuelven muy interesantes. Es una apuesta a que la inflación va a bajar. Ahora, si uno prefiere ir por un camino más seguro, tener una cobertura, los bonos que ajustan por ser, como el TX31, son la alternativa defensiva por excelencia. Muy bien, ahora salgamos de los pesos y pasemos a los activos en moneda dura. Acá, la conversación entre los analistas gira en torno a un factor que es clave para que estos activos funcionen bien: la posible reducción del famoso riesgo país de Argentina, que para que se entienda fácil, es la nota que nos ponen los inversores del mundo sobre nuestra capacidad de pagar las deudas. Miren este gráfico. Nos da una idea bastante clara de los rendimientos que se están barajando. El bono GD35, por ejemplo, podría llegar a rendir cerca de un 8%. Pero ojo, esto depende directamente de que el riesgo país siga bajando y se acerque a ese objetivo de 450 puntos. Para un perfil que quizás busca menos volatilidad, aparece el BOPREAL 2027 como una opción. Su diseño, que se creó para regularizar deudas con importadores, le da un perfil de riesgo distinto que para algunos es más predecible. Cambiemos de cancha. Hablemos de acciones, de la renta variable. Y acá, el mensaje de los expertos es clarísimo y contundente. Se terminaron esos tiempos en los que todo el mercado subía junto, como si fuera un solo bloque. Para el 2026, la palabra clave, la que vamos a repetir hasta el cansancio, es selectividad. Los analistas están poniendo la lupa principalmente en estos sectores. Por un lado, el energético. Ahí aparecen empresas como YPF y Vista, cuyo futuro está muy ligado al potencial de vaca muerta.
que como saben es una de nuestras grandes joyas. Y por otro lado, el sector financiero, con bancos como Galicia y Macro, que podrían tener un despegue importantísimo si la economía se reactiva de verdad y el crédito vuelve a ser protagonista. Este número, 13%, es la proyección de crecimiento de ganancias para el S&P 500, el principal índice de Estados Unidos. La verdad es una cifra que tienta, y mucho. Pero acá los especialistas nos hacen una advertencia que es crucial. Poner todos los huevos en una sola canasta, aunque sea la del mercado más grande del mundo, es un riesgo que quizás no queramos tomar. La diversificación a nivel global sigue siendo una regla de oro. Y acá llegamos a un punto clave, a una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Nuestro objetivo principal es crecer o es protegernos? Frente a todas estas incertidumbres globales que mencionamos, algunos analistas sugieren que en 2026 la prioridad debería ser pensar en la cobertura, en blindar la cartera. Si miramos para atrás, en 2025, estos fueron los activos estrella para refugiarse de la volatilidad. El oro, la plata. Y también criptoactivos como Bitcoin y Ethereum demostraron que pueden servir para proteger las carteras en momentos de tormenta. La gran pregunta para el 2026 es, ¿van a seguir cumpliendo ese mismo rol en este nuevo escenario? Miren qué interesante, porque incluso dentro de los activos de refugio hay que ser selectivos. Los analistas ven futuros muy diferentes para el oro y para el cobre. El oro, después de tocar máximos históricos, en parte por las grandes compras de los bancos centrales, podría tener un camino más limitado. En cambio, con el cobre hay mucho más optimismo. ¿Por qué? Porque es un metal esencial para toda la transición energética y la infraestructura eléctrica que se viene en el mundo. Me encantó esta imagen que proponen los especialistas. Como inversores, somos como pilotos que tienen que navegar en medio de la turbulencia. Y nuestro tablero de instrumentos, lo que nos guía, son las variables económicas clave. Querer invertir sin mirarlas es como intentar volar a ciegas. Y esta tabla es básicamente nuestro mapa de navegación. Nos muestra clarísimo cómo cada dato de la economía local le pega directamente al rendimiento de nuestros activos. La inflación, por ejemplo, define las reglas de juego para los bonos en pesos. La acumulación de reservas es el aire que necesitan los bonos en dólares para subir. Y el crecimiento de la economía es el combustible para las acciones de los bancos. Entender estas conexiones es de verdad fundamental. Bien, ya vimos los activos, vimos las variables que hay que monitorear, pero la pregunta ahora es, ¿cómo juntamos todas estas piezas? Bueno, para eso tenemos que volver a los principios básicos, a los cimientos de cualquier estrategia de inversión, que quiera ser sólida y que quiera perdurar en el tiempo. Esta metáfora me parece perfecta. Una cartera bien armada necesita anclas, activos que le den estabilidad cuando el mar se pica, pero también necesita velas para poder aprovechar los vientos a favor cuando aparecen. Y por supuesto necesita botes salvavidas. En un año como 2026, tener este equipo de rescate bien equilibrado en nuestra cartera no es un lujo, créanme, es una necesidad. Entonces, ¿cómo construimos ese marco en la práctica? Se sostiene sobre 4 pilares que toda persona que invierte debería tener siempre presentes. Primero, diversificar. No poner todo en un solo lugar. Segundo, definir nuestro perfil de riesgo. Ser honestos con nosotros mismos. Tercero, alinear las inversiones con nuestro horizonte de tiempo, con nuestros objetivos. Y cuarto, que quizás es el más difícil, tratar de evitar los errores de comportamiento más comunes. Porque una buena estrategia no se trata solo de elegir los activos ganadores, sino también, y muy importante, de evitar los errores no forzados. Y todos somos vulnerables a estas trampas, ¿eh? Seguir la moda del momento sin analizar, confundir la especulación de corto plazo con una inversión a largo plazo, o peor, dejar que el miedo o la euforia tomen las decisiones por nosotros. Reconocer estos peligros ya es el primer gran paso para poder esquivarlos. En resumen, si alguien vino a este análisis buscando la mejor inversión para 2026, la respuesta es que no existe tal cosa. El consenso de todos los expertos es unánime en esto. La clave no está en encontrar un activo mágico, sino en el proceso, en construir una cartera que sea diversificada, que esté bien investigada y, lo más importante de todo, que esté hecha a la medida de nuestros propios objetivos y nuestra propia tolerancia al riesgo. Y con esta pregunta los dejo para que reflexionen. ¿Está nuestra estrategia preparada para este desafío de la selectividad que nos va a exigir el 2026? La respuesta a esa pregunta se encuentra en la educación continua. Si este análisis les sirvió,
Los invito a que exploren los otros contenidos que tenemos en el canal donde profundizamos en muchos de estos temas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el arte de las finanzas.